Retornando ya a este espacio al despertar a esta hora tempranito, pues tenemos con nosotros a nuestro invitado de luz. Es un hombre querido por todos los guasdianos. El que estudió comunicación o está estudiando comunicación debe pasar por las manos de este caballero, uno de los profesores más acuciosos que tiene la universidad en materia de comunicación. Está con nosotros el profesor Raúl Hernández. Buenos días, profesor. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Raquel. Buenos días. Un saludo especial a esa teleaudiencia que le sigue cada mañana temprano. Tempranito. Veo que ustedes aprovechan el día. O sea, me recuerdan a Juan Bosch, que ya tú ibas a la oficina de Bosch y te convocaba a las 7 de la mañana. Y el profesor Juan Bosch ya había leído todos los periódicos cuando no había internet. Cuando no había internet. Sí, ya es un hombre que tiene un hábito de levantarse temprano. Bueno. Y yo creo que ustedes están haciendo acopio de aquella frase de que el que madruga. El que madruga, Dios se lo ayuda. Bueno, profesor, y vemos que ya se está finalizando el año escolar en la UAS. ¿Cómo va la nueva técnica para si van a continuar con la virtualidad o va a llegar a manera presencial o semipresencial a la UAS? Sí, ante la pregunta que tú me haces, Raquel, es bueno que los amigos televidentes sepan que el semestre concluyó. Sí. O sea, concluyó ahora en el mes de mayo. Tú sabes que hay un periodo, Raquel, de exámenes finales y publicación de calificaciones. Pero yo creo, ante la pregunta que tú me haces, quisiera aprovechar aquí para resaltar que nosotros los dominicanos regularmente tomamos como referencia las buenas prácticas internacionales, buenas experiencias en otros países y nos olvidamos de las cosas buenas que hacemos. Sí. Estamos muy enfocados, Raquel, la vía a reiterar lo negativo. Y ante la pregunta que tú me haces, yo quiero dar este dato a los amigos televidentes para que tengan una idea de lo que ha hecho la UAS, nuestra primera de América, que va a cumplir 500 años en el 2038. Wow. Es decir, ya estamos a víspera de 4 rectorías, 4 gestiones van a llegar de manera escalonada hasta esos 500 años, donde yo recuerdo que estuve en México en una ocasión y un profesor de la UNAM me discutía lo de la Primada de América. También estuve en Perú y me pasó lo mismo. Es decir, los peruanos entienden que ellos son primero que nosotros. Sí, que la primera universidad de Latinoamérica es de ellos, los mexicanos también, pero ya todo eso se disipó porque apareció una documentación en la Iglesia Católica, es decir, en España, donde ya se verifica ese testimonio histórico de que ciertamente somos la Primada de América. Lo que pasa es que no se llamaba Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sino Santo Tomás de aquí, ¿no? Santo Tomás, de la época. Entonces, lo que quiero significar es, ante la pregunta que tú me haces, que nosotros pasamos en la UAS de 300 sesiones que se impartían bajo la modalidad virtual a 30,000. Wow. Oigan bien, eso es una proeza. Eso no lo ha logrado Raquel, David, oigan bien, amigos televidentes. Ninguna universidad de la región, y me atrevo a cuidados y del mundo, quizá China, por la población tan grande que tiene China, ha pasado de esa manera. Es un salto cuántico que ha dado la UAS. Repito, de 300 asignaturas a 30,000. Y los profesores, David, fuimos sometidos a un entrenamiento para convertirnos en tutores virtuales. Los estudiantes cibernéticos. Claro, porque fue todo de golpe. Y recordemos que la media del profesorado en la UAS supera los 60 años. Sí. Hay que entender que no eran nativos digitales, eran migrantes digitales, que de golpe, de estar en las aulas, David, de estar ahí presente con una pizarra, inmediatamente, o sea, de golpe, a trabajar con Google Classroom, a trabajar con Zoom, con Teams y con todas las plataformas digitales, y creo que eso hay que destacarlo. Nos concentramos, repito, mucho en las cosas negativas, pero hay que destacar que la UAS pasó a un salto cuántico, señores, porque de 300, David, a 30,000 es una cantidad exorbitante. Yo no sé qué ustedes consideran, pero realmente el dato es sorprendente. Claro que sí, pero aparte de eso, profesor, pero ha sido efectividad la clase, porque a veces muchos estudiantes, para esos secretos, se quedaban acostados y no había en la pantalla, y era un relajo al principio, pero
¿Han sido eficientes los estudiantes de la UAS en ese aspecto? Bueno, tú has señalado un elemento. David, no puede negar que es mujer. No, no, no. Las mujeres siempre están con el detalle. Ciertamente, nosotros los profesores pasamos situaciones que están ahí. Yo he visto algunas páginas de chicos que han publicado de todo. Ha sido un proceso que agarró al mundo de golpe. Nadie estaba preparado para este tema de la pandemia. Uno mismo está cansado de andar con esta mascarilla. Ya yo me aprovecho para motivar a la gente que todavía me encuentro con amigos que están con esa teoría de la conspiración. De que no se vacunan. De que no se van a vacunar, señores, hay que vacunarse. Miren los esfuerzos que se están haciendo en nuestro país, el gobierno, las instituciones públicas, los militares están involucrados, hay que vacunarse. Entonces, la pregunta que tú me haces, Raquel, yo les exijo a mis estudiantes, David, que tienen que ponerme el video. Yo tengo que verle la cara a los estudiantes, porque muchos, como tú dices, ponen una foto, se van, no participan, y entonces ha sido parte de una dinámica muy difícil para los profesores, pero creo que hemos salido bien. Sí. No lo deseable, porque vamos a analizar esto con la objetividad que lo amerita. La educación bajo la modalidad virtual dista mucho de la presencial, todos lo sabemos. Nunca podrá ser posible reemplazar el cara a cara, la comunicación cara a cara, ni siquiera vía telefónica o por cualquier otro recurso. Sin embargo, fue un reto y lo asumimos. Muy bien. Profesor Raúl, no podemos dejar desaprovechar la oportunidad, ya que usted está aquí con nosotros. En campañas pasadas vimos, le hemos visto ligado al doctor Leonel Fernández. Y a nosotros, conociendo yo el profesor que es el catedrático que apreciamos muchos estudiantes que hemos pasado por sus manos, nos preguntamos por qué un hombre tan inteligente como Raúl Hernández pues está detrás, en política hablando, del doctor Leonel Antonio Fernández Reina. Bueno, tú has dicho hasta las generales. Eso evidencia un conocimiento acabado de esa figura que es para mí el estadista más importante que ha tenido República Dominicana después de esos liderazgos tan hegemónicos que tuvimos, lo que realizamos actividades políticas, participamos en estos asuntos políticos, tenemos como referente, Raquel, a esos grandes liderazgos de Peña Gómez, de Balaguer, de Bosch. Y entonces, en esta época moderna, David, ante la pregunta que tú me haces y defines un perfil de Leonel Fernández, nosotros entendemos que se trata de una figura importantísima, no solamente para la República Dominicana, sino para la región y el mundo. Leonel Fernández es un político reconocido en la red internacional, e incluso se llegó a hablar de la posibilidad de que él pudiera ser secretario general de la OEA o pasar a ocupar una posición importante en la ONU, como ocurrió con Michelle Bachelet, la Bachelet de Chile, en dos ocasiones ha ocupado dos importantes posiciones en la ONU. Incluso hay una universidad en Egipto, no sé si en Jordania, no recuerdo bien, que tiene una cátedra en honor al presidente Fernández. Y yo te puedo decir, ante la pregunta que tú me dices, por ejemplo, invito a los amigos televidentes, hoy en día tenemos un recurso poderosísimo que son las diferentes plataformas que hay en internet. Ustedes pueden buscar en las presentaciones que uno puede ver en diferentes universidades del mundo, con citarte, por ejemplo, que la Sorbona de París, el presidente de esa universidad en una actividad le dijo al presidente Fernández, cuando él dejó la presidencia, que él era un profesor invitado de esa universidad con cátedra abierta. Cuando usted quiera, usted puede pasar a ocupar una cátedra en esta universidad. Y eso es más que un reconocimiento. Súper. Estamos hablando de una de las universidades más prestigiosas del mundo, incluso en el ámbito del derecho. Muchos doctorados honoris causas. Estamos hablando de un hombre que ha hecho contribuciones importantes al país. Ahora bien, quienes no están de acuerdo con Leonel van obviamente a señalar las sombras de sus gestiones. Y como toda acción humana, tiene luces y sombras. Ahora, cuando yo paso balance, y quizá muchos estén de acuerdo conmigo y otros no, cuando yo hago ese ejercicio, debo entender que ciertamente nuestro país dio pasos significativos de avance en las gestiones de Leonel Fernández. Vamos a recordar a los jóvenes, por ejemplo,
que Leonel llega a la presidencia en 1996 y Balaguer, un hombre ya de una edad muy avanzada, David, bueno, era no vidente, estaba aislada, República Dominicana no estaba colocada en la agenda de la región. La palestra mundial. No, estaba totalmente ignorada. Sin embargo, Leonel Fernández fue capaz incluso de traer acá a personalidades del Asia, del África. No sé si ustedes recuerdan esa famosa cumbre de los países ACP, que no recuerdo bien cómo que se llama, que vinieron a República Dominicana, que vino el príncipe de Fiji, que vino con sus esposas, porque él tenía varias esposas. Lo recuerdo como ahora. Allá con su harén, con su harén. Por lo menos con su harén. ¿Sabe que hay algunos presidentes que aquí hubiesen querido que aquí también se permitiera? Así mismo es, así mismo es. Entonces, todas esas cosas las logró Leonel Fernández. Indudablemente tiene una obra de gobierno que está a la vista de todos y como sabemos y reitero, toda gestión de un gobernante tiene luces y sombras porque los gobernantes no gobiernan solos, tienen un equipo. Entonces, ¿qué ocurre con el equipo? Que dentro de un conglomerado humano tú vas a encontrar personas que están afín con la visión del presidente y otros no. Sí, este ejemplo más cercano que tenemos y más reciente es la gestión del presidente actual, Luis Abinader. ¿Qué ha ocurrido con esta gestión? Bueno, que han surgido situaciones en apenas 9, 10 meses de gestión. Vemos un escándalo ayer. Un joven viceministro de Cultura. O sea, son sombras que se le van a pegar a Luis Abinader. Aunque él no quiera, aunque él haga un buen trabajo, pero se le van a pegar a él. Porque el equipo, él es el director de orquesta y no todos los músicos quieren o tienen la voluntad de seguir la misma partitura. Hay gente que inventa. Profesor, desafinan. Desafinan, exactamente. Profesor, pero a propósito de que usted está hablando de ciertos escándalos, nosotros vemos a una fuerza del pueblo como tímida, que no ha salido hacia oposición a este gobierno. ¿Es por el asunto de la pandemia o es que ustedes todavía no se han preparado para ir con todo el pie a darle con la conga al gobierno actual? Bueno, David, yo te agradezco la invitación, pero en el caso de Raquel, que no tiene la oportunidad de conocerla, veo aquí un testimonio muy evidente de esa capacidad que tiene la mujer dominicana de dar en la diana. Ella me escucha, pero está entonces con una pregunta casiosa. No voy a decir casiosa, pero muy, muy importante. Mira, Raquel, oye lo que ocurre. En la semana pasada, el presidente Leonel Fernández estableció cuál es el tipo de oposición que está haciendo la Fuerza del Pueblo. La definió como una oposición responsable, crítica, es decir, estamos haciendo un ejercicio cuyo referente más inmediato es el profesor Juan Bosch. David, yo empecé en la política muy joven y recuerdo que Juan Bosch se caracterizaba por hacer ese tipo de oposición. No sé si algunos de los amigos televidentes se recordarán, pero el comité político de entonces, dirigido por Juan Bosch, en esa organización de la utopía, como yo le llamo, a la que pertenecí durante muchos años, tenía como norte hacer recomendaciones, observaciones al gobierno, pero hacer recomendaciones, hacer críticas, pero también acompañadas por esos planteamientos que nos tenía acostumbrado Juan Bosch en sus charlas radiales, en sus intervenciones, de anunciar al país un determinado problema social, económico, político, acompañado por recomendaciones. En este caso, yo creo que Luis Abinader tiene la suerte de contar con un opositor de la calidad de Leonel Fernández. Y digo esto por lo siguiente. Todos sabemos que producto de la crisis económica mundial y sanitaria que afecta al mundo, República Dominicana está en una situación muy difícil. Sí. Bueno, ustedes leyeron los titulares de la prensa nacional y todo lo que hoy está en la palestra es la reunión que tuvo lugar ayer en el Palacio, donde el gobierno ha tenido que plantearse un plan de austeridad acompañado con un anuncio de que la reforma fiscal ha sido pospuesta. Incluso el ministro de la Presidencia dijo que no hay condiciones en el momento por la pandemia para implementar ese tipo de acción. ¿Qué ocurre? El presidente Leonel Fernández, ese fue uno de los consejos que le dio al gobierno. Así es. Pero no es pensando en términos políticos, es pensando en la población, porque una reforma en estos momentos, el referente más inmediato que tenemos en el plano internacional es lo que ha ocurrido en Colombia. Sí. Y un presidente, no es verdad, una persona con la calidad moral y política de Leonel Fernández,
va a contribuir a ser una oposición irresponsable, asusando que el gobierno haga la reforma fiscal, porque entonces el perjudicado va a ser el pueblo. Eso es así. Y en efecto, hemos estado viendo a un gobierno del señor Abinader que él, como actor del mismo, pues ha estado realmente, ha tenido luz. Ahora, las sombras están ahí después de la luz. Y una de las cosas que entendemos que a él le podría afectar bastante, a su gobierno, más que a él, a su gobierno, es esta carestía que tenemos, más con la inyección que le está implementando su equipo económico con los impuestos que se le están aplicando al país. Y hablar de un paquetazo, como se quería hacer, que entendemos que es necesario, pero hay que pensar la situación en que nosotros estamos ahora mismo, que el país está, que está el mundo. Entonces, hay que sopesar muy bien esa situación y, como decía el profesor Raúl, una oposición férrea, como se acostumbraba a hacerlo, como acostumbraba a hacer el PRD en aquellos años, al doctor Joaquín Balaguer, por cierto, pues no sería conveniente para el país. No es para el gobierno de Luis Abinader, sino para el país. Claro. Sí, David, pero como quiera deben hacer su oposición, aunque sea de una manera diplomática. La hacemos, pues por eso está definido. Fíjate que se hacen que no lleven suave. No, lo que pasa es que hay que pensar en el pueblo, hay que pensar en la gente. Lo primero es eso, Raquel. Claro, no es que se está haciendo una oposición tímida. Fíjate que como lo definió, una oposición responsable que va acorde con el momento que estamos viviendo. Correcto, correcto. ¿Ustedes recuerdan la humareda que hubo cuando los fuegos en Santo Domingo Norte? En el vertedero, bueno, Raquel, que amanecimos en la ciudad llena de humo. Sí. ¿Qué hizo la Fuerza del Pueblo? En ese momento el presidente era Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández convocó una rueda de prensa y le ofertó equipos. Incluso, sí, ustedes recuerdan esto, le ofertó técnicos especialistas en ese tema. Y que fueron rechazados. No, ignorados. Ni siquiera rechazados. Porque aunque sea David, hubiesen dicho que no, pero lo ignoraron. ¿Y quién pagó la consecuencia? Sabrá Dios la cantidad de personas que residen en la ciudad de Santo Domingo, o como se llama el Gran Santo Domingo, que están afectados por esa situación, porque eso deja secuelas. ¿Y qué hizo Leonel Bueno como presidente de un partido de oposición? Hizo un señalamiento, pero al mismo tiempo proponiendo una solución a un problema que afectaba a la población. Porque yo creo que ese tipo de oposición es lo que quiero destacar, David, ante la pregunta que tú me haces, Raquel. Yo creo que es más beneficioso para el país que esos años de pura confrontación. Exacto. Yo entiendo que esa es una mejor presentarte el problema, pero también la solución. Claro, esa es la lógica. Eso lo veo muy, muy positivo. Pero la Fuerza del Pueblo, de hecho hoy tengo entendido que hoy a las 11 estará juramentando, porque no se ha detenido en ese aspecto. Así es. O sea, no está haciendo la oposición que Raquel está solicitando, no, pero sí ha estado... David. Pero sí ha estado, Ella nota una oposición tímida, y yo le digo a Raquel que no, que lo que pasa es que es una oposición responsable, crítica y basada en recomendaciones. Es un estilo de Bosch moderno, en la época que estamos viviendo, pero acerca de lo que tú dices, hoy, Raquel, hay una juramentación. 2 regidores en Cotuí renunciaron del viejo partido y se van a juramentar con el expresidente Leonel Fernández en esta mañana en la Casa del Pueblo. ¿Y qué es lo que está pasando, profesor? Que hay unas oleadas que desde que el doctor Leonel se fue del PLD siguen yendo a la Fuerza del Pueblo. ¿Es que ustedes lo están conquistando? ¿O que ellos están viendo nueva política? ¿O que no están de acuerdo en algo en el PLD? Que quieren, o el líder nato era Leonel, que no eran PLDistas, sino leonelista. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. El mejor mentiz para esas supuestas encuestas que se están publicando ahora, un ejercicio que yo no entiendo a una distancia tan larga respecto a las elecciones que tendrán lugar en 2024, no se entiende, Raquel, que si ese partido está por encima de la Fuerza del Pueblo, yo te pregunto, David, ¿qué sentido tiene que dirigentes de ese partido renuncien a una organización que esté arriba y se pase a una que esté debajo? Yo creo que todo lo contrario, todo lo que está haciendo Leonel Fernández, por ejemplo, ustedes lo ven en las redes sociales, en los medios de comunicación,
las visitas que ha realizado en diferentes provincias. En Samaná, eso fue realmente, se adueñó de esa plaza. En Santiago, Raquel, duró 3 días y prácticamente se adueñó de Santiago. Estuvo en Atomayor y aquello fue apoteósico. Ha estado en diferentes provincias del país juramentando gente, eso gente que refiero, viene a la Fuerza del que Pueblo. ellos van Bueno, pero desde que el doctor llega y ahí bueno, como es sienten un esa líder. emoción. Estamos hablando de un estadista, de un líder político Sí, importante en el país, independientemente de que en los amigos que nos están siguiendo, como todo político, vamos a encontrar personas, David, Raquel, que le siguen, gente que asume realmente como válido sus planteamientos, y vas a encontrar personas que se oponen. Así Y es. esa es la vida. Bueno, profesor, quisiéramos continuar hablando un poquito más con usted, pero el tiempo nos dice que debemos ya culminar. Así que El mayor verdugo de la televisión. Así es, así El es. tiempo. Así que Porque el tiempo se va. se va y uno ni cuenta se da. Así es, así es. Agradecemos su presencia aquí con nosotros y esta es una plataforma, una casa abierta para Gracias. todas las personas que realmente quieran hacer algo beneficioso para la población. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Raquel. Gracias por la visita. por estar aquí.